Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta que el pecado huele muy maluco. Seguimos aquí degustando la posibilidad de entrar en las entrañas del Evangelio, que termina siendo el alma de la vida cristiana. El Evangelio me confronta muchas veces, en ocasiones, cuando incluso nuestros hermanos protestantes son tan incisivos en otros libros, pero no le paran bolas al Evangelio. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el Evangelio no es realmente lo que nos tiene aquí parados. Es lo que degustamos precisamente aquí, las entrañas del Evangelio. Hoy con Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago de la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado en cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr y se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese a su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Dios reparador, levanta el alma decaída, devuelve las ganas de vivir al triste, alienta al desconsolado. Hay mucho dolor entre nosotros, pero quien ore con fe alcanzará la liberación. Gracias, Señor, por obrar y bendecir. Podríamos hablar de muchos elementos. Eso tiene el Evangelio. Vos lo lees hoy de una manera y te dice algo. Mañana lo volvés a leer y te dice otra carajada. Ay, en estos días vino una señora aquí y me regañó porque yo decía carajada. Bueno, igual. El hecho es que siempre que lees el Evangelio, te dice un elemento distinto. Y en eso consiste la riqueza del Dios que habita en medio de nosotros. Varias cositas.
Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta que el pecado huele muy maluco. Y la gente que vive realmente en pecado, que no quiere levantarse o no quiere abandonar, eso es una cosa que se huele. Pero ustedes preguntarán a los padres, pregúntenle a un cura, a una monja. Uno adquiere una cierta sensibilidad. No es que la gente huela mal, pero el pecado es una cosa que se siente. Se siente, eso huele a kilómetros, ¿ya? Claro, evidentemente, ¿por qué va a ir a parar precisamente al lugar de los cerdos? Porque el pecado huele muy mal. ¿Se acuerdan de aquella expresión? Ya casi viene Semana Santa, ¿no? De aquella expresión de cuando Jesús tiene un choco parcerísimo, que es Lázaro, ¿cierto? Jesús se muere, Lázaro se muere. Y yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero eso le están haciendo tiempo. Ya por fin va Jesús a la casa de Lázaro. Allá ya sale Marta, sale María y le dice, Jesús, ¿qué pasó? Si hubiera estado aquí con tiempo, no había pasado todo esto. Jesús le dice, es que esto es para gloria de Dios. Y pide que abran la tumba. La expresión de Jesús de Nazaret es, sin duda alguna, no, pues sáquenlo de allí. Y los demás dicen, maestro, es que ya huele mal. Lleva 4 días. El pecado huele muy mal. El pecado huele. En contraste a la gloria, Jesús debía oler muy rico. Una persona que huele muy maluco, uno se le acerca. Pues puede que uno se acerque porque pueden pasar muchas cosas, pero no hay cosa más agradable que acercarse a alguien que está oliendo rico. Jesús olía a nardo. ¿Sí se acuerdan? Jesús deja que las mujeres echen los perfumes con olor a nardo. Jesús debió haber olido muy rico, porque la gracia y la gloria huele muy rico. Es lo que pasa precisamente aquí. Acabamos diciendo este elemento. Oiga, qué curioso. Ayer, quien proclamaba la identidad del Hijo de Dios era un demonio. Hoy también son demonios. Al parecer, los únicos que reconocen a Dios realmente son los demonios. Qué curioso eso. Dios, ayúdame a sentir más el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple y, sobre todo, sentir tu presencia en mi vida. Yo creería, sin duda, que tendríamos que salirnos del marco de una cantidad de cosas que nos imaginamos, ¿no? Todos poseemos nuestros demonios. ¿Cómo te llamas?, pregunta Jesús de Nazaret, y cada uno podría responder, Estefanía, Alejo, Carlos, Santi. Estamos llenos de incluso los mayores impedimentos delante de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros mismos. Ese es el impedimento más grande que tenemos para que Dios trabaje, usted mismo. No le ponga nombres a terceros, ¿no? Que es como la gente se suele confesar. Se sientan a María Purísima en el pecado seguido, Padre, ¿hace cuándo? Hace un mes. Bueno, no, es que mi esposo esto, mi hijo esto, momentico. ¿Usted vino a confesarse sus pecados o los pecados de terceros? Hábleme de los suyos. Que aquí el demonio más grande que yo tengo al frente es usted mismo. ¿Sí? Y me encanta esa expresión. Está aquí. De cómo encontraron a aquel endemoniado. Decía, se acercaron a Jesús y vieron al exdemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Eso es lo que pasa cuando Jesús de Nazaret entra en la vida del ser humano. Todo empieza a entrar en un equilibrio, en un hábitat donde quien está en el centro es el mismo Jesús de Nazaret. Y quisiera terminar con esto. Miren,
Él quiere seguir a Jesús de Nazaret. Y muchos de nosotros, a lo mejor, algunos hayamos hecho una opción fundamental por ser religiosos, por ser curas, por ser monjas, por ser laicos comprometidos. Pero hay gente que puede seguir al Señor desde su estado de vida, como casado, como beato, como de los que visten santos, como Estefanía, etc. Pero el hecho es que desde donde estás, puedas seguir al Señor. Aquel hombre quería seguir a Jesús de Nazaret y el Señor le dice, no, usted se ha privado muchos años de estar con su familia, usted se ha privado muchos años de estar en su casa, de vivir una vida divina, de vivir el cielo. Quédese en su casa, váyase para su casa y proclame la gloria de Dios. No pierda el tiempo aquí con nosotros, yo lo necesito es en su casa, que seguramente en su casa también hay mucho endemoniado. Vaya y haga lo mismo que yo hice con usted. Vamos a orar unos por otros. Si ustedes se dan cuenta, Marcos, el Evangelio de Marcos es de una delicadeza y tiene estos elementos de todos aquellos espíritus inmundos que viven en la gente. Todos tenemos en la casa, si es que no somos nosotros mismos, algún espíritu chocarrero. Ustedes ya sabrán identificarlos. Vamos a orar por todos nosotros, de manera muy especial por estas personitas, como repito, si es que no somos nosotros mismos. Donde le pidamos a Él, a este divino Maestro, que con esa autoridad que viene de lo alto, expulse todo lo que tenga que expulsar. Son muchos, lo ha dicho el mismo el Evangelio. ¿Cómo te llamas? Nosotros somos una gallada enorme, legión. Son muchos, todos tan llenos de caprichos, tan llenos de una cantidad de cosas que vamos adhiriéndonos a ellas a medida que pasa nuestra historia. Todo eso el Señor, en todo ese proceso purgativo, va sacando, va quitando, va haciendo de nuestra vida una realidad nueva, para poder dejarnos sentaditos, vestidos y en sano juicio, con su bendición sobre cada uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la alegría de seguir aquí viviendo esta experiencia de amor, de degustación, de poder encarnar el Evangelio sobre nuestras vidas, de manera muy especial sobre nuestra historia. Amén.